Hay investigadores en la teoría social desde la filosofía que profundizaron mucho. Era necesario en el siglo XIX que se conformaron las ciencias sociales. El maestro de la Universidad de Berlín, donde estudió Carlos Marx, escribió una obra portentosa en favor de la modernidad, que era la civilización que iniciaba con el siglo XIX. Fue maestro de muchos grandes filósofos alemanes, y entre ellos estuvo el joven Carlos Marx, junto con otros, que no sé si los mencione, pero creo que me debo centrar en la biografía de Carlos Marx, porque cuando menos a nuestra generación, que ya está terminando físicamente, pero cuyo sacrificio sirvió mucho para impulsar las ciencias sociales, en particular la pedagogía. Uno de los grandes errores del marxismo latinoamericano y mexicano fue el que se inspiraron en la Unión Soviética, que había triunfado su revolución en 1917. Está muy bien, es explicable eso, pero la muerte de Lenin en particular, en 1922, 23, por ahí, truncó mucho el proceso histórico. El arribo de Stalin al frente de la URSS y la disputa teórica con Trotsky acabó de sembrarnos en la confusión, aunque la palabra socialismo nos daba a los estudiantes de las escuelas normales rurales una mística que agradezco. Estábamos finalmente ignorantes de esa categoría teórica. Creo que no se debe repetir eso. Debemos ir aclarando esta idea, que no es mala, pero hay que saberse meter a uno a ese mundo de la teoría. Carlos Marx sentía como nosotros el deseo de esforzarse por la justicia y la igualdad humana. Y también batalló mucho. Toda su obra teórica no ha terminado de ser bien comprendido. Siempre se encuentra en él algo nuevo. En lo personal agradezco al doctor Enrique Dussel el habernos impulsado a comprender la obra teórica de Marx. Cuando publicó su libro
hacia un Marx desconocido, pero ya era el momento en que la URSS, la Unión Soviética, desaparecía del mapa político. En 1989 y particularmente hacia 1991-92, acabó de implosionar esa inmensa explosión social que fue la Revolución Soviética. Marx también tuvo muchas dificultades. Creo que lo más ejemplar de él, aparte de sus enseñanzas, es el gran sacrificio de ser un verdadero investigador, entregarse por completo a estudiar y a pensar lo estudiado. Puedo decir, sin alardes, que conocer la obra de Marx en lo personal me da mucha satisfacción, pero se dificulta hasta comentarlo. En 1844 escribió sus comentarios a la economía y le llamó así porque se trataba de comentar un texto de su compañero Federico Engels sobre economía. La clase obrera en Inglaterra o en Manchester, por allá. Desde luego esos comentarios ya fueron anticipando un pensamiento crítico que es lo peculiar del pensar marxista. En 1848 participó apoyando a Blanqui en la Revolución Francesa, que tenía pretensiones revolucionarias apoyados en la clase obrera y contra el capitalismo. Esa participación le dio a Carlos Marx elementos para la práctica teórica, que es mucho más difícil y abstracta. En 1857-58 escribió los Grundrisse, que vienen a ser algo así como los preparativos para hacer la monumental obra de crítica al sistema capitalista. Ahora son más relevantes porque se trata de comprender a Marx como nunca se le comprendió. De acuerdo con el doctor Enrique Dussel, que no creía en el marxismo de los marxistas cuando llegó a México, donde él defendía la importancia de la religión en el pensamiento social, y por lo mismo él se fue a buscar a Marx en los archivos y en la bibliografía
y en los documentos escritos por Marx mismo, y nos entrega una obra crítica extraordinaria que todavía no se conoce bien. Yo conocí a Dussel en 1991 en la Ciudad de México. No sabía que el encuentro con este maestro extraordinario, argentino-mexicano, cambiaría toda mi vida. Como ahora, a los 82 años, todavía me conmueve. Me acuerdo que le dije en tono un tanto altanero, porque yo me sentía marxista, sin serlo, que yo era latinoamericanista. Hoy, de acuerdo con lo poco que sé, que les comparto, puedo decir que no dije mentiras. Soy latinoamericanista, pero ya lo comprendo mejor. El doctor Dussel afirma que Carlos Marx escribió cuatro veces la obra de El Capital. La primera fue esa, de los Grundrisse. La segunda fue en el 79. Luego vino una tercera redacción y finalmente se publica El Capital en 1867, cuando aquel capitalismo del siglo XIX todavía no nos decía el error gravísimo que estaba cometiendo la humanidad. El maestro Juan José Bautista, discípulo del doctor Dussel, que había sido mi maestro de sociología en la maestría, decía que no, que Marx escribió 5 veces la obra del Capital. Esto quiere decir que Marx revisaba sus textos continuamente para asegurarse mayor claridad. El tiempo pasó, llegó la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, luego una Segunda Guerra Mundial, y ahora resulta que Carlos Marx es descubierto una vez más. Afanosamente, la filosofía busca cómo resolver el grave problema al que ahora nos enfrentamos, el peligro de suicidio de la humanidad. Es muy grave lo que está pasando. En lo personal, me angustia mucho pensar que mi bisnieto recién nacido, apenas con 2 años, no pueda vivir su vida. Espero estar equivocado. Tenemos esperanza. La humanidad se mueve. Claro que no queremos que lo de Gaza en Palestina le pase a la humanidad. De acuerdo con esto, el mundo ha girado mucho. La geopolítica hoy es muy vigilada por todos los que nos gusta pensar y estudiar. La geopolítica debe revisarse con sumo cuidado
Quizás no pase nada, pero más vale ir revisando todas nuestras universidades y escuelas normales rurales donde nos ocupábamos de este tema. Hoy existe una fuerza que ya no es la Unión Soviética, pero a veces se le parece, porque ahí anda Rusia, la Federación Rusa, nada más, que son algo así como 15 países. Ahí anda China, con su estilo diplomático muy peculiar. Está también la India, y estamos contentos de que por ahí, en Brasil, se haya formado los BRICS, que buscan equilibrar las finanzas mundiales. Pero esta alternativa de estos países no es igual que la que planteaba la Unión Soviética. Buscan ellos alentar el comercio mundial, crear otro orden mundial, el multipolarismo. Tenemos esperanzas de que el pueblo norteamericano reaccione y detenga a políticos como Donald Trump para que el mundo entre a un comercio mundial pacíficamente. Esa es nuestra apuesta. Las ciencias sociales, en especial las ciencias sociales, que son las que recibieron la influencia benéfica de Carlos Marx, deben seguir transformándose, como lo planteó Hugo Semmelmann en América Latina. La sociología, la antropología, las ciencias sociales en general y en especial la pedagogía, que es la que practicamos nosotros, deben atender a esa tendencia mundial a la paz mundial. Las ciencias sociales deben seguir un camino crítico y autocrítico para poder salvaguardar la paz mundial. Esa es nuestra propuesta. Países como México siguen un camino de transformación. Ya no se trata del viejo comunismo soviético, ya no. Se parecen, sí, pero no es. Nosotros queremos comerciar en paz con toda la humanidad y en especial con América Latina. Somos partidarios de que América Latina es una nación en un mismo país, que las independencias de 1810, 1808 del siglo XIX no están completas. Debemos completarlas. La primera independencia de América Latina fue la de Haití. Luego vinieron otras como la de México. Y así se vinieron todas, pero no fueron completas. América Latina debe unirse, si no en todos los planos, al menos en el político, en el plano político, para que de acuerdo al respeto a las soberanías, también para los Estados Unidos, podamos dar los pasos siguientes. Esta es la intención de la filosofía y de unas nuevas
ciencias sociales. Muchas gracias. Esperemos todos participar en estas reflexiones. Muchas gracias.